Hola, yo soy Eric y estoy publicando mi libro. Y hoy te voy a contar la primera parte de cómo lo hice. De dónde nace Ívore. Bueno, todo empezó con un sueño. No es una frase emotiva de una película, es posta. Yo soñé. Soñé con una mina, una chica, por decirlo más apropiadamente. Soñé con esta chica que me parece que es un momento canon de todo hombre en la vida. Soñar con esa mujer que a todas miras es perfecta. Pero vos sabes bien, cuando te despertás, que no es real. Nunca lo fue y nunca lo va a ser. Así que estaba yo, con 13, 14 años, enamorado de mi imaginación. En este momento de mi vida yo era bastante gordito. Tenía 13 años y tenía como 65 kilos. O sea, a mí me entraba la ropa de mi vieja. Ahí fue cuando hice un clic y empecé a caminar. Porque era el deporte que mi mamá hacía, que tenía problemas cardíacos, entonces ya hacía ese deporte, simplemente salía a caminar. Y bueno, así lo hice yo. Empecé a caminar. En la localidad en la que yo vivía, había una cosa que se llama ciclovía, que tiene 3,5 kilómetros. En ese momento de mi vida me tomaba como, qué sé yo, 1 hora y pico darle la vuelta completa. Era chiquito todavía, ¿viste? Habré tenido 1,5 metros, capaz un poquito más. Y ahí fue cuando empecé a pensar en Ívore, que todavía no tenía nombre. Entonces, tenemos a un pibe de 13, 14 años, con sobrepeso, que se había mudado a la ciudad hacía apenas 1 año y medio o 2. Entonces no entendía muy bien cómo eran las normas sociales de por allá. Siempre me había criado acá, en esta aldea, que tiene 7 cuadras por 3. Entonces, la gente se comporta diferente y uno interactúa diferente con la gente. Y entonces en ese momento de mi vida, la verdad que podríamos decir que me convertí en un gran pensador, por no decir que estaba siempre solo. Para mí me resultaba bastante difícil socializar. Las cosas que a mí me interesaban o me importaban no eran muy bien recibidas en ese momento de la historia. Entonces era un gordito friki, básicamente. Lo que yo hacía entonces era escaparme a mi imaginación, por supuesto. Ahí es cuando comencé con este mundo. Este mundo al que le fui dando forma de a muy poquito. Tranqui. Porque yo caminé durante toda mi adolescencia, salí a caminar. Entonces yo, teléfono en mano, auriculares calzados, salí a caminar por más de 1 hora, a imaginarme en este mundo que tenía que inventar con ella. Entonces así es como nace Ívore. ¿Por qué Ívore? Bueno, esta es una parte bastante curiosa. Yo vi un documental en algún momento de mi vida que hablaba del idioma guaraní en la Patagonia. Ahora dudo mucho hasta de mí mismo si era así, pero hablaban del lenguaje guaraní como un idioma próximo a extinguirse. En ese momento de mi vida, que yo tenía, como les dije, 14 añitos, me resultaba catastrófico que desapareciera un idioma, del cual no había registros para colmo, porque vos buscabas en internet y no había un choto del idioma, no había nada del idioma guaraní. Entonces, era una especie de aporte o intento de salvataje, simplemente para mantener la memoria de algo que yo no podía creer que realmente dejase de existir, porque en el documental supuestamente había una sola persona que lo hablaba. Me puse a investigar un poco sobre el idioma guaraní y descubrí que este idioma había tenido una influencia sumamente importante en la cultura de mi país. El che es guaraní. Razón más que suficiente para de alguna manera tratar de rescatar algo de este lenguaje. Entonces, encontré una página. Si bien estaba muy incompleta, tenía algunas palabras, presuntamente guaraníes, que podías traducir tranquilamente. Así que yo dije, bueno, ¿cómo le pongo a este mundo mío, a mi mundo? Mi mundo. Tiki tiki. Traducción al guaraní. Che Ívore. Perdón. Ívora.
Ibora significa mundo en guaraní. Y Che significa amigo. Pero yo no quería que mi mundo empiece con Che. Así que descarté el Che, que significa mí, presuntamente. Y me quedé con Ibora. Pero ¿qué pasa? No, perdón. Y me quedé con Ibori. Ibori significa mundo en guaraní. Según la página esta. Descubrí bastante temprano que Ibori, de hecho, es un nombre que se le pone a las mujeres. No solo en Argentina. Así que, como a mí me gustaba más, porque era un gordo friki, cómo sonaba Iboré, porque me imaginaba cómo sonaría en japonés, porque, por supuesto, siendo un friki tenía que mirar anime, Ibore suena mucho mejor. Por tanto, así fue que nace Ibore. Pero como yo tenía un pequeño trastorno obsesivo compulsivo, si no es que todavía lo tengo, yo no podía concebir la historia de una persona sin concebir el resto de su entorno. Porque, por supuesto, un personaje tiene que tener su origen. Un personaje tiene que tener un tiempo-espacio. Si bien ya tenía el mundo y las leyes de ese mundo, que de a poco iban tomando forma, este personaje necesitaba un origen. Este personaje necesitaba lore. Y ahí fue cuando creé los reinos de Ibori. Pero ¿qué pasa? Si hay reinos, tiene que haber habido historia. Y empecé a retroceder. Y en el prólogo, o más bien, en el capítulo 1 del libro, tengo una versión muy resumida, de lo que fue el inicio de Ibori como planeta. Y las razas que habitaron antes. Y así desarrollé, poco a poco, la historia. Un dato curioso, muy curioso, fue que tuve que cambiar el lore del mundo, más específicamente de los elfos, porque sin querer plagiaba Warcraft. Yo no conocía Warcraft. Si bien jugaba World of Warcraft, yo nunca había jugado Warcraft y no conocía las historias. Fue mucho después, capaz a los 2 o 3 años, que me puse a mirar un video de la historia de Warcraft y tenía casi el mismo origen el elfo. Y fue como que, mierda, no, tengo que cambiar. Y creé así a los Boben para no plagiar World of Warcraft o Warcraft. Entonces, como ya les dije, yo era de mirar anime, yo era de jugar videojuegos. La historia tiene matices de todos los animes que me gustaban de chico y que seguramente a ustedes también les gustaba. Tiene un poquito de Bleach, tiene un poquito de Dragon Ball Z, no podía faltar. Tiene un poquito de Eragon, porque la idea de los jinetes de dragón me encantó y no encontré nada parecido. La historia de Nibore se desarrolla de la manera en la que a mí me hubiera gustado que se desarrollen las historias que yo miraba. Con un poquito de madurez. Porque sí, yo era muy chico, pero emocionalmente era bastante maduro. No tanto como para sobresalir, pero sí había cosas que no me cerraban de la mayoría de las series que miraba. Y es que eran demasiado infantiles. Naturalmente. Entonces como que no, yo decía, o tienen mucho gore o no tienen nada. O los personajes nunca terminan de relacionarse bien. Simplemente algo nunca cierra, ¿viste? Yo dije, no, yo quiero una historia más madura. Quiero personajes con una vida real. Así fue como lo fui creando, de a poquito, y lo fui relacionando. Y por ejemplo, el personaje principal tiene un hermano, que inicialmente no era su hermano. El personaje secundario también tiene un hermano, pero no es el hermano que primero le diseñé. El hermano que primero fue diseñado quedó como un personaje aparte. Así que sí, un desarrollo largo y tendido tuvo esta serie. ¿Por qué me tomó 10 años publicar esta historia? Bueno, en un principio, mi intención era hacer un videojuego. Pero aprender a programar resultó ser muy complicado para 2013. Quizás hoy sería más fácil. Entonces me tiré por otras opciones.
Me gustaban los dibujos, pero dibujar se me da fatal. Nunca jamás yo pude dibujar algo asimétrico, no existe. De hecho, nunca pude dibujar nada parecido a algo asimétrico. Lo único que yo siempre dibujé fueron figuritas de palito. Y ni siquiera me salían derecho. No tenía la posibilidad de diseñar un juego. No tenía la posibilidad de diseñar un manga o un western, como se conocen. Así que lo único que me quedó, que no fue idea mía, fue de mi novia de aquel entonces, hacer un libro. Esto ya, obviamente, cuando el mundo estaba completamente desarrollado. Y yo ya necesitaba sacarlo de mi sistema. Y así fue que se le ocurrió a ella, ¿y por qué no escribís un libro? Santo remedio. Así que de a poquito empecé a escribirlo. Muy de a poquito. Porque, como muchos de nosotros, faltaba disciplina. Me encantaba lo que hacía. Pero era difícil, es muy difícil escribir un libro. Era más difícil antes. Porque que se te ocurra y plasmarlo es algo totalmente diferente. Porque yo lo que tenía eran puntos de control. No tenía la historia paso por paso, sino que tenía puntos de control. Cómo llegar ahí era lo difícil. Así que sí, el primer libro, no tanto por el esfuerzo mental, sino por falta de constancia, que de hecho hablé con otras personas que escribían libros y les pasaba lo mismo, el famoso bloqueo del escritor, que ahora ya no existe. Y ya les voy a decir en otro video por qué no existe. El bloqueo del escritor a mí me bloqueaba meses. Yo sentarme a escribir, me bajaba una inspiración que te escribía 20 páginas en un día, o quizás en 2 o 3 días. Pero después me bloqueaba meses, a veces años, o a veces no me bloqueaba durante años, pero no escribía por años. Porque tenía las ideas, pero no las escribía. Cuando me sentaba a escribir, escribía esa idea y continuaba. No fue hace mucho, fue este mismo año, 2025, que un amigo mío me dice: amigo, las obras maestras no venden. ¿Cómo que no venden? Si vos tenés una obra maestra, dividila. Porque yo, que estoy leyendo, me dice, ¿viste? Ni en pedo compro un libro de 300 páginas o más, escrito por un donadie, por un desconocido, por un amateur. Si te compro un libro de una 90, 100 páginas, de un random, y tenía razón mi compañero. Es que renuncié a la idea de escribir Ívore por completo y después publicarlo, que ni siquiera sé cuántas páginas me hubiera tomado eso, porque ya voy escribiendo el tercer libro y no voy ni siquiera por la mitad de la historia. Hay Ívore para rato. Bueno, el video se hizo por demás largo, así que por ahora lo vamos a dejar acá nomás. Te agradezco un montón que me hayas escuchado. Si te interesó todo lo que dije, suscríbete, dale like, que voy a seguir publicando este tipo de videos contándote cómo lo hice yo, para ver si en una de esas tenés la misma historia que yo. Y me voy a tomar el atrevimiento, antes de dejarles una pequeña moraleja para que el video no quede tan vacío, ¿viste? No importa cuánto tiempo te tardes en hacer algo, lo importante es que lo hagas. Dicho de otra manera, solamente tenés que ganar una vez. Y de eso escribí una canción y la voy a estar subiendo en algún momento del año.